la misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, solo con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran 3, es decir, tercera temporada, ahora aquí en los históricos estudios del Edén. Hoy me llama una muchacha de generaciones de nosotros estábamos enamorados de ella. Cuando ella estaba en el pre, cuando estaba en la secundaria. Es y era una mujer hermosísima. En la primera temporada tuve la oportunidad de entrevistar a su hermano, mi amigo, y ahora en esta tercera, después de lucharlo mucho, como se dice popularmente, al fin me dijo que sí y está con nosotros, la que en estos momentos es la vicedirectora de la Cinemateca Nacional de Cuba, mi queridísima Lola Carpiño. Mi niña, bella. Buenas noches. Ahora todo el mundo te estará mirando y dirán que no mentí. Tú eres muy linda, en todos los sentidos. Debo aclarar que en todos los sentidos. Eres linda físicamente y tu alma es un alma limpia y buena. Aunque Julio García Espinosa, tu esposo, así es, siempre tu esposo. Siempre. Siempre tu esposo. Hay un libro que se llama Como el primer día, que es un libro de entrevistas que conseguimos de Pedrito de la Voz, fue el que lo hizo todas las preguntas. Y en el capítulo de Julio, él le puso este título, le puso Pedro, de unas palabras, por supuesto, de Julio. Había que cambiar el país para poder hacer cine. Pero mi pregunta para ti es, ¿habría que cambiar hoy el cine para volver a tener un país? Porque el país que uno está viendo en el cine de hoy no se parece en nada al país del que hablaba Julio. Al menos es lo que yo pienso. Tú me dirás. Bueno, obviamente Julio se estaba refiriendo a aquel país que fue la república que vivió. Obviamente que sí. Pero hay algo en Julio permanente y es el espíritu de cambio. Si alguien está permanentemente pensando en que hay que mover y cambiar las cosas, ese es Julio. Cambiar la dramaturgia, en este caso del cine, pero cambiar la dramaturgia de la vida también. Es un hombre que desde muy temprano está viendo ya lo que viene en cuanto a la tecnología. Piensa que Por un cine imperfecto es de 69. 69, claro. Y él libro habla, muy polémico, además. Hay gente que estaba de acuerdo y gente que no. No, es que esa es la otra condición. Julio siempre crea esas grandes divisiones porque es muy fácil hablar de que quiero cambiar y queremos cambiar las cosas, pero en la realidad somos resistentes al cambio. Entonces yo creo que Julio en esa frase se estaba refiriendo a eso, pero en su posición ante la vida, ante el cine, ante el arte, ¿no? Siempre había una constante de asimilar la historia, no el folclore, la palabra folclore lo aterraba, ¿no? Pero sí la historia, la tradición, la cultura popular, y hacer de eso lo que responde a cada generación. Yo creo que a veces con nuestros jóvenes de hoy nos planteamos miradas nuestras y no puede ser, porque si un joven pensara y actuara exactamente como yo, con la edad que ya cumplí, aunque no quiero decirla. No, por supuesto. Y entonces cuando uno ve y dice, no, pero ¿y este muchacho por qué se le ocurre esto? Sea en la casa, sea en la vida, sean los creadores, sean los artistas, los músicos.
¿Tú crees que el movimiento de la nueva trova hoy es el mismo que entonces? No. No puede ser, no puede ser. Entonces, eso es lo que Julio siempre buscaba. Yo creo que eso es sumamente importante y hay que dar siempre la oportunidad, abrir las ventanas para que entre todo el aire que sea y que eso sea sobre la base de que podemos dialogar. Claro, claro. Y es que sí. Está... Lo que yo te lo preguntaba, porque, por ejemplo, está mal quizás que hasta yo lo ponga como ejemplo, porque es una película que mi mamá trabaja. Él escribió el guión para ella. Para ella. Reina y Rey, estamos hablando. Fíjate que Julio, ¿dónde sitúa la casa? Periodo especial, necesidades, pero era novedad. O sea, tal pareciera que del túnel de línea o de Quinta Avenida para acá no hay conflictos. Todos los conflictos que está tocando el cine cubano ocurren donde está la herrumbe, el óxido, el desastre, es por eso. Y tengo una batalla yo contra eso porque hay problemas también para acá. Muchos. Y yo creo que en el caso de él, porque nosotros somos de Cayo Hueso, somos de ese rumbe, no dejamos nunca de pasar por allí y de visitar a alguna gente que todavía quedan amigos y de decir, aquí estaba la mueblería de mi papá, en este Parque Trillo, claro, que era su adoración, el Parque Trillo. Y entonces decía, salimos de aquí y para atrás ni para coger impulso. Ahora hay que seguir adelante. Y yo creo que Reina y Rey es eso también, ¿ves? Porque él tuvo una confrontación muy grande con César Sabatini, su maestro, cuando hizo El joven rebelde, que es una película por encargo, pero que tiene sus bases también, porque ese campesino que se va a luchar y a tomar conciencia es el campesino que es Juan Quinquín, que es hachero. Sí, sí. ¿Entiendes? Lo único que la toma de conciencia de Julio en Juan Quinquín es otra. No es forzada como era en El joven rebelde. Pero hace Reina y Rey y se la dedica a Sabatini. Es decir, incluso pone Fine di primo tempo, como eran entonces las películas italianas. Y es que el camino es no negar lo que hay detrás, ¿no? Pero abrirte a las nuevas cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que, pero a la vez, no sé, a mí me deja siempre la duda de por qué los muchachos, los jóvenes de cualquier generación van a buscar la cara más fea. La ruina, ¿no? Sí. Hay un cine, de los 60 se ha hablado mucho, ¿no? De Manolo Octavio, de Tomás Gutiérrez Alea, Humberto, en fin, mucho, incluso algunos otros, Julio, bueno, por supuesto está en ese grupo. Pero después hay un cine en los 80, lleno de comedias. Están las de Juan Carlos Tavío, que eran, bueno, deliciosas. Se permuta. Hablemos de esa película. Se permuta en una joya. Plaf. O sea, digo, sí, tenemos un cine en los 80, un cine que la gente iba a divertirse. Viene el periodo especial y no quiero ser absoluto, pero estoy hablando como espectador. Mucha marginalidad, o sea, es como una queja perenne. La pregunta es la siguiente: ¿la memoria que nosotros queremos dejar de estos años es esta? Para sintetizarte, Julio decía, con seguridad, hoy los jóvenes la tienen mucho más difícil que nosotros. Nosotros la teníamos más fácil. Había un ideario común muy importante. Cuando yo entré en el ICAI, le decía a mi papá todos los días, me han ubicado el servicio social en un zoológico. Bernabé Hernández, Bernaza, Oscar Valdés. El televidente no podrá saber hasta dónde esos personajes son todos diversos, absolutamente. Sí. Como en un zoológico se le podía ocurrir cualquier cosa, y sin embargo ahí están sus obras, todas extraordinarias. Porque eran artistas, realmente en el fondo. Pero ese ideario común que se llama cultura popular, que estaba considerada dentro del ICAI como el gran estandarte de Julio para aglutinar a toda esa gente. Porque, fíjate, Alfredo
claro, que es el fundador, que es el político, que es el que lleva adelante a toda la tropa. Pero el tándem que ellos hacían, la pareja que hacían de trabajo, y luego los otros, luego Titón y luego Santiago y todo lo demás. Pero ese equipo era fundamental, porque había que tener las dos. Entonces, hoy hay la posibilidad para los jóvenes, o para los que sean, para los creadores, ¿me entiendes?, de tener esa libertad creativa que existió en el ICAI hasta el 90. Yo te diría que no. Yo te diría que no. Por muchas razones, porque la técnica se ha perdido, porque muchos profesionales se han ido, pero sobre todo se ha ido el nivel de discusión. Se ha desaparecido el nivel de intercambio, de reciclaje, donde yo le digo a Bernaza, no vamos a hacer eso por esto. Y él me dijo, no, yo pienso lo contrario, pero bueno, y complementamos. Entonces yo creo que ese nivel de intercambio, de discusión, de objetivos comunes, ese lo perdimos en los 90. Lo perdimos terriblemente. Y los muchachos de la muestra joven luchan, y los de la FANCA por su parte, y los de la ICTV por la otra, pero hay una cosa que se llama ese mundo común a todos. Y en ese sentido, yo creo que es un poco difícil decir cuál es el cine cubano de los 2000. Claro. ¿Cuál Para es? yo poder organizar mi próxima pregunta, ¿qué edad tenían Julio, Humberto y Titón cuando el ICAI, cuando se inaugura el ICAI? No, bueno, no, eran unos... Más o menos. Sí, eran unos muchachones. Eran unos muchachones. Eran unos muchachones, ¿Qué pero no? había un objetivo común. No, ¿y qué otra cosa había? Había cultura. Mucha. Mucha cultura. ¿Se puede hacer un cine hoy sin cultura? No. A ver, 3 cosas preguntaban en la escuela de Roma cuando Titón y Julio estudiaban. ¿Qué es lo fundamental para un cineasta? Oye, tener talento, ser creativo, tener buenas ideas. Y el profesor dijo, tener salud. Y Julio decía, las 3 cosas, leer y leer. Entonces leían mucho, veían todo. Muchas veces nosotros nos quejamos en la Cinemateca de eso, de que los jóvenes no van a ver las películas. Es eso, yo creo que es eso, es una cultura necesaria, pero una cultura de participación, donde tú puedas intervenir indistintamente para yo ayudarte a ti y tú ayudarme a mí a crecerme, a que la cultura se desarrolle. Ahí está, pero ¿qué papel tenía el ICAI como ente aglutinador? Yo creo que de todas maneras hay necesidades de encontrar los espacios de discusión abierta, ¿comprendes? Abierta, porque en el documental sobre Julio, de Manolito Herrera, sí. Rebeca Chávez dice muy claramente, los cineastas del ICAI tenían absoluta libertad de creación. Y claro que sí, siempre hubo películas críticas, siempre hubo películas que se guardaron durante mucho tiempo y no se pusieron, pero había conciertos, había lecturas, había teatro, acuérdate. Julio lo dice, el ICAI ha sido consecuente con el principio de que no hay verdadera libertad del creador si no hay libertad para el espectador. Exacto. O sea, quiere decir... Exacto, entonces sí, porque también él decía eso, si tú tienes un cine variado, si tú tienes un cine que el espectador pueda pensar y meterse en su opinión, en la que fuere, pero que vaya desarrollando su intelecto también, entonces tú tendrás un cine mejor. Mira, voy a decirte algo tremendo. Ya en los últimos tiempos, Alfredo, que llamaba a Julio y me llamaba y yo le decía, ay, pero Alfredo, es que el ICAI que yo conocí, en esa nostalgia, sí, ¿no? Esa cosa que le y pasa él me decía, no, el ICAI que tú conociste era el país que tú conociste. Hoy los tiempos son otros y tendrá que ser de otra manera. Y efectivamente tendrá que ser de otra manera, porque no va a poder quedar solamente una memoria nuestra de un país en destrucción total, ni de otro país en destrucción. Algo tiene que haber diferente, pero
sin dejar de hacer eso, sino simplemente No, si distintas, el asunto no es dejar un tema. Yo lo que pasa es que, por ejemplo, distintas cosas. yo como espectador puedo decir que salvo contadas excepciones, me agoté. Mira, los 80, que tanto hablas ahora, Sí. dicen, ¿no? Bueno, los 80 fue unas discusiones tremendas, porque si era cine populista, porque era todo comedia. Bueno, no, estaba Araguá y la gente se olvidó que estaba Araguá por el Había de medio. todo. Había de todo, había un calidoscopio. Quiere decir que cuando tú puedes producir y elevar la producción, entonces tú tienes toda esa variedad de miradas, y eso es lo más importante, Bueno, tener esa variedad de bien que miradas, tengamos ya- pero tenerlas y enfrentarlas, ¿entiendes? O sea, si hay una película que no me parece, porque obviamente yo no estoy a favor de que insulten a José Martí, no soy de ese grupo, honestamente no, ¿verdad? Pero me gustaría verla para ver de qué manera es que lo insultan, porque a lo mejor el insulto no es tal, sino es un intento de decir yo hablo mal. Bueno, pero hay que verla, hay que discutirla, hay que estar entre todos viendo cuáles son los caminos. Y por eso creo que lo de las productoras independientes va a ser importante, porque ellos van a producir a como sea, porque tienen la fuerza de la juventud. Claro. Entonces ellos van a producir a como sea. Yo también estoy de acuerdo con eso. Y esa producción tendrá una diversidad tan maravillosa que ahí veremos de verdad por dónde es el camino y qué es lo que nosotros, más mayores, podemos aportar a esa gente. Te digo una cosa, no para defender, pero el grupo que yo conozco son muchachos que estudian, que leen mucho y que ven mucho cine y que no se dejan llevar así por cualquier cosa. Entonces, existen, están ahí, hay que abrirle las puertas para poder de verdad hacer ese calidoscopio que fueron los 80. De todas maneras, se nota lo generosa que tú eres cuando le das el beneficio de la duda a esta película donde se insulta a Martí. Está bien, me da gusto que tú seas tan buena y tan noble. No es mi caso. A Martí no se le puede tocar. Yo te conocí en tu juventud. ¿Dónde tú naciste? Porque le estabas comentando a Viñas, nuestro asistente de dirección, le estabas comentando dónde habías nacido, en la dirección y todo. Y hablaste de Cayo Hueso hace rato, hablaste del cine, todo eso. ¿Ustedes cómo está conformada la familia? Porque creo que incluso no le pregunté a Manolo en aquel momento, la familia de ustedes. Sí, bueno, nosotros todos vivíamos ahí, es decir, todos eran nuestro ¿quiénes? abuelo paterno y nuestra abuela paterna, Calviño, vienen de Galicia, ¿ves? Entonces, pero nuestro padre es el único varón de hermanas hembras todas. Y entonces las que mandaban allí eran las mujeres. Y son las que trabajan para que mi papá pueda estudiar medicina. O sea, era una familia muy aglutinada en el desarrollo de los que tenían la posibilidad de estudiar. Nosotros nacimos en Jovellar y bueno, eso que él siempre dice, claro que estudié piano, que estuve en el ballet y todas esas cosas que en la época trataban de hacer, aunque no les alcanzara muchas veces el salario para pagar la mensualidad de mi escuela y la de Manolo, que era en La Salle. Pero pues de todas maneras nunca fuimos ajenos al barrio. O sea, mi mamá me disfrazaba de rumbera o de española y íbamos para los carnavales y cualquier cosa. Era parte de nuestra vida normal y corrientemente. Aunque estuvieras en el Colegio de la Inmaculada, el barrio era el barrio. ¿Me entiendes? Y pasar por el Parque Trillo para ir a clases de inglés de pública y pasar por el callejón de Hamlet, que hoy tiene esa fama, pero ahora claro, en mi casa decían esto no y esto no. No se podía decir malas palabras y era la vida entera oyendo las malas palabras, pero vamos, ni jugando se podía decir una mala palabra, ¿verdad? Entonces creo que el barrio fue
fundamental en nuestras vidas. Mis grandes amigos antiguos vienen de ahí. Mira, yo soy fundadora de la televisión universitaria. No sé si sabes eso. Sí, bueno, yo lo sé, pero que decirlo tienes que Eso decirlo era tú. cuando estaba en la escuela de letras. A ver, yo fui dirigente del preuniversitario Saúl Delgado. En la universidad exactamente la misma cosa, pero como me tocó la primera, siempre nos tocó la primera cosa. La primera cosa, la prueba de nivel, nos tocó a nuestra generación. La primera universalización de la universidad nos tocó a nosotros también. La primera vez que Fidel dijo en la Plaza Cadena, óigame, y en la Universidad de Chile, las mujeres van siempre en pantalones, y aquí, ¿por qué no? Y yo le dijimos, porque está prohibido, estaba prohibido en la Universidad de La Habana y en los hospitales que las mujeres entraran en pantalones. Y Fidel dijo, bueno, pero ¿eso qué cosa es? Y al otro día todas aparecimos en pantalones. Era mucho más cómodo y aparte tú te podías poner el mismo pantalón 2 o 3 días, pero si tenías que cambiar de vestido la cosa era diferente. Claro. Porque la blusa la vas cambiando, pero y era una época difícil también. Entonces yo realmente llegué al ICAI porque Alfredo escogió de los expedientes que vio. Claro, Alfredo Guevara. Sí, Alfredo Guevara. En ese momento las instituciones podían pedir los que querían que fueran a cumplir servicio social, ¿ves? Y entonces yo fui a cumplir servicio social. Los 3 primeros fuimos Gloria María Cosío de literatura, Isaac Ramírez de historia y yo de historia del arte. Y en la entrevista con Alfredo me dijo, bueno, ¿y a usted qué le interesa del cine? Entonces yo le dije a Alfredo, mire, yo no sé por qué yo estoy en el ICAI. Yo realmente para donde quiero ir es para la televisión cubana. Y imagínate cómo se puso. Sí. Todos sabemos que había un diferendo muy grande entre el ICAI y la televisión cubana. Y entre Alfredo particularmente, ¿no? Y él me dijo, ¿y eso por qué? Digo, bueno, yo soy fundadora de la televisión universitaria y tengo relaciones y a mí me parece que puedo aportar mucho allí. Dice, pues usted está equivocada, usted va a aportar, pero aquí. Y no vuelva a repetirlo más nunca. Entonces, así verdaderamente llegué al ICAI. ¿Pero eso fue en qué año? Y cuando entré en el ICAI, que yo entré en el 74. 74. Entré en el 74 y, claro, venía con un expediente de dirigente de la FEU que a Alfredo le encantaba porque había sido él también. También. ¿Entiendes? Y bueno, con buenas notas porque me gustaba mi carrera de historia del arte. Lo otro que le dije fue, pero ¿y no será que aquí no puedo hacer arte latinoamericano, los mayas, los aztecas? Dice, olvídese de todas las piedras, algún día las verá, pero por ahora, cine. Cine. Punto. Claro. ¿Y sabes qué? Nos ponía a leer de lunes a viernes, y el viernes había que entregarle el informe de lo que habíamos leído cada uno. Lo revisaba y el lunes lo que venía era muy peor. Y uno estaba convencido de que había llegado de la universidad. ¿Y quién era este hombre que por qué razón me va a rectificar? ¿De qué va? Pero realmente el ICAI era una escuela. Ahí tienes otro detalle muy importante. A mí me preguntan constantemente, ¿por qué te gusta tanto el noticiero ICAI? No es solamente por la memoria, es porque ahora tiene un espacio, ¿no? ¿Qué lo pone? Sí, un sábado al mes. Un sábado al mes. Hasta que debía ser todos los sábados. Hasta que Santiago cumpla 100 años. Estaremos rindiéndole honor a Santiago Álvarez. Con sus noticieros tremendos. Con sus noticieros y con la vida vista desde aquella perspectiva. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que te dice. Y eso fue una escuela. El ICAI era una escuela y esa escuela, que puede ser la ICTV, que puede ser la FANCA, que pueden ser los pequeños productores, porque ya no hay espacio para que esos muchachos trabajen en el ICAI ni trabajen en la televisión tampoco. Tienen que hacer otras cosas, pero tiene que ser siempre, a mi modo de ver, bajo, no digo una institución, porque eso suena a cosas rígidas, no sé, pero sí en la participación de todos. Ya. Ahora tú, a mí me da risa, tú siempre has sido la vicedirectora de todo. Y has hablado muchísimo de la escuela de cine, de la escuela de cine.
La escuela de cine que soñaron los que la fundaron es la escuela de cine que tenemos hoy. En los últimos tiempos no he ido por allá. No has ido por allá. No, porque bueno, no he tenido muchas condiciones para ir, pero además me golpea mucho cuando los muchachos me entrevistan, cómo era la escuela, cuando los conozco, porque siempre son lo mismo. Cada generación trae su nota, pero siempre están en hacer su cine, en crear, en inventar. Dulce María Loinaga decía, los jóvenes no son solo una época, son todas las épocas. Son todas las épocas. Eso, muy bien, exactamente. Mira, yo realmente fui a trabajar a la escuela por una encerrona de hombres. Es decir, yo fui por la brigada constructora porque yo trabajaba América, el departamento América del cine. O sea, ahí estaba lo que originalmente se llamó Comité de Cineastas de América Latina y el Caribe. Ese comité de cineastas yo lo atendía, por tanto, ese comité que fue quien reclamó a Fidel la necesidad de una escuela, ¿no? Ya, sí. Pero de una escuelita, no como se lo pensaba él tan en grande. A lo grande, ¿no? Sí, algo grande. Eso fue en un festival que entró una persona, sacó a Julio de casa de García Márquez, que estaba siempre aquí en todos los diciembre. Y eran hermanos. Y empezaron, ellos. sí, hermanos, además por el bolero, unidos por el bolero. Unidos por el bolero. Sí. Y entonces Fidel se montó a Julio en el carro y empezaron a darle vueltas a la casa de Gabo para que le dijera qué es lo que querían los cineastas, qué quería el comité de cineastas. Y Julio le dijo, bueno, una escuela de cine para América Latina, porque hay escuela en México, pero en Argentina, pero hay otros países que no tienen para hacer un cine del continente. Fidel captó enseguida, se bajaron y cuando entró por la puerta, dijo, Gabo, vamos a hacer una escuela de cine y televisión. Ya le había agregado, porque ya el festival tenía la participación de la televisión. Sí. ¡Pum! El tipo agarró enseguida, cine y televisión. Mira, estaba Gregory Peck, estaba... recuerdo vino Jack Lemmon. Jack Lemmon. Estaba... lo que había allí en aquella casa era una cosa, todo el mundo se quedó así. Bueno, y 2 días después la clausura dice para América Latina y el Caribe, Asia y África. Eso lo inventó él porque el seminario del festival se había dedicado al cine de todos los continentes y tercermundistas. Entonces yo fui a construir, a ver los problemas de construcción con otro grande, Oscar Ruiz de la Tejera, el arquitecto. El arquitecto, que tan querido, yo trabajé mucho con él. Entonces, un día ya Birri también fue de todo una trampa, lo invitamos a venir, Julio y yo fuimos a buscarlo al aeropuerto para el proyecto de la escuela. Y Birri llegó y Julio le dijo, ¿y la escuela qué piensas de eso? Y se la traigo aquí en el bolsillo. Y era el símbolo de la escuela, ¿no? Y entonces fue para la casa y empezamos, yo había hecho una comidita, qué sé cuánto, y Fidel llamaba, y Gabo llamaba para saber si ya Birri había aceptado ser el director. Bueno, Fernando Birri. Birri días después, con el proceso de las reuniones y de las cosas, y hacer el plan de estudio y todo lo demás, me dijo, yo quiero que tú vengas para la escuela conmigo como alter ego, la otra cara de la misma persona. Y yo le dije, no, porque a mí nunca me ha gustado la docencia. Mira, a mí lo que me gusta es empujar. Por eso la vice siempre es la que está detrás para empujar, 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 empujar. Así que si estoy empujando mucho a los jóvenes es con la razón de siempre. Sí, claro. Y entonces yo le dije, no, porque a mí eso, la docencia, no. Y a mí eso me lo habían ofrecido en la universidad, no, eso no me interesa, Fernando. Y terminemos esto aquí. Pero íbamos a casa de Gabo a encontrarnos con él y seguir hablando de la escuela. Y entonces Birri, Julio, Gabo, y llegó Fidel. Y dijo, bueno, Gabo, ¿y qué nos falta para la escuela? Y entonces Gabo le dijo, bueno, nos hace falta
alguien que esté apoyando a Birri en su trabajo, alguien que esté, y yo empecé a mirar para el techo, hasta que al fin me dijo, ¿y esa será una persona que trabaja en relaciones internacionales del ICAI? Y yo le dije, pues no, pues no. Pero ¿cómo me vas a decir que no a mí? No, a usted y a los otros 3 que están haciendo la campañita aquí, no. Aparte, Julio estaba en ese momento presidente del ICAI. Entonces yo tengo que apoyarlo aquí. Pero ¿qué va? Bueno, aquel llegó a la escuela el siguiente domingo y dijo, y la vicedirectora, ¿cómo es que te gusta que te digan vicedirectora? La vicedirectora de la escuela. Y no hubo bueno, Dios. la vicedirectora que conoce muy bien de cine y que conoce de televisión sabe que los tiempos aquí corren. Cuando Tato, nuestro sonidista, te quiso poner el micrófono, te quería quitar para el sonido esta bella cadena. Y tú dijiste no, sin dar mucha explicación. Solamente dijiste no. Pero yo fui rápidamente de curioso y te dije, ¿por qué no? Y tú lo abriste y estaba una foto de Julio. O sea, quiere decir... o sea, que hemos sido con 3 que se quieran en esta entrevista. Seguro. Ya no voy a meter a la vieja, no voy a meter, porque si no, somos muchos. Somos muchos. Yo no puedo, me estoy poniendo sentimental y te voy a poner sentimental a ti. ¿Cómo podemos hacer, y esa sería mi pregunta final, para que ahora y después todo el mundo pueda llevar, si no en su pecho, en su corazón, a un hombre como Julio García Espinosa? Bueno, yo trato desde mi lugar, donde quiera que esté, de que no se olviden de sus ideas, de su manera de vivir, porque Julio vivía para los otros, ¿sabes? Cuando ya estaba muy enfermo, un día le pregunté, porque Titón le peleaba mucho, le decía, tienes que hacer tus películas, no hagas más cargo de nada, no seas responsable de la producción, ocúpate de tus películas, porque Julio había logrado lo que más ansiaba Titón en su vida, que era romper la dramaturgia tradicional. Titón le encantaba eso de Julio, ¿ves? Le encantaba porque sabía que eso era lo que había que hacer. Entonces, Julio no. Yo le dije, bueno, gracias. Yo le dije, Julio, y si volvieras a nacer, ¿qué volverías a hacer y qué no volverías a hacer? Me dijo, volvería a ser el mismo de siempre. Entonces yo creo que eso yo lo tengo que defender siempre, ¿no? Tengo que decir que lamentablemente, ¿sabes? La situación del patrimonio que tenemos, porque el patrimonio cuesta mucho dinero. Ahora lo estamos haciendo con los carteles porque queremos restaurar nuestro pequeño taller de carteles, porque eso es otra cosa que es patrimonio de la humanidad. Y yo no he tenido esa suerte con las películas de Julio, porque las películas de Julio, ninguna ha sido restaurada. Y solamente viendo cómo él se planteaba las cosas, porque Juan Quinquín, efectivamente, las conocemos, la conoce mucha gente, pero mucha ya no, ¿eh? Mucha ya no. No, es que ya vamos envejeciendo también nosotros. Pero hay películas tan importantes como La inútil muerte de mi socio Manolo, ¿me entiendes? Sí. Como Son o no son. Esa película es un resquebrajamiento completo de todo lo que puede ser la dramaturgia tradicional. Es más, muchas veces decían, no, ya Juan Quinquín no es la más importante para nada, yo rechazo ya a Juan Quinquín. Entonces, bueno, en esa lucha, por eso me gusta mucho estar en la Cinemateca y estar al lado de una persona como Luciano Castillo, claro, que se preocupa mucho por eso y que hace, que ejecuta, que lucha ahí de verdad. Entonces, yo creo que lo más importante es tenerlo presente, hacer ese libro. Hacer este libro que es tremendo, Vivir bajo la lluvia. ¿Sabes? Porque así vivimos, así fue su primera intervención en los inicios de la UNIAC. Y dijo, hay que empaparse. Y nunca dejó de empaparse, jamás. Siempre estuvo bajo la lluvia, siempre estuvo en el riesgo. Y eso, bueno, espero poder seguir
Bueno, ¿cómo terminar? O sea, terminar agradeciéndote que hayas venido, agradeciéndote y por qué no tus lágrimas, porque vienen del sentimiento y del amor. Claro que sí. En nombre de los Pérez Vidal, Sí. de todos, Sí, de todos seguro. los Pérez Vidal. Muchas gracias.